¿Ha escuchado alguna vez que los evangelios fueron escritos de forma anónima? ¿O quizás que Jesús nunca afirmó ser Dios? Entonces querrás seguir con atención la conversación que voy a tener con este autor, el doctor Bram Petrie, que moderará el caso de Jesús. Me alegro de volver a verle, doctor Petrie. Tenía ganas de abordar esta conversación sobre la resurrección de Jesucristo. Usted ha escrito un gran libro, defendiendo las Escrituras como fuentes fiables. Y la pregunta es, una vez afirma que son fiables, ¿qué es lo que nos cuentan sobre Jesús? Hemos tocado varios temas y ahora hemos llegado a la resurrección. ¿Qué es lo primero que habría que contar sobre la resurrección? Bueno, creo que la resurrección es la principal verdad que corona a la fe cristiana. Cuando trabajaba en el juicio de Jesús, sabía que no podía detenerme en la crucifixión porque, a lo largo de la historia, ha habido muchas personas que afirmaron ser el Mesías o que eran seres divinos. Pero lo diferente de Jesús de Nazaret es que lo demostró, no solo a través de sus milagros o sus enseñanzas, sino, en última instancia, a través de la prueba de la resurrección. Así que el libro llega a su punto culminante al final examinando lo que fue realmente la resurrección y lo que no fue, para que no haya ninguna duda al respecto. ¿Qué significa que Jesús resucitara de entre los muertos? Y también, ¿cuáles son las razones para creer que eso sucedió de verdad? Si eres como yo y creciste católico o cristiano, no te cuestionaste la resurrección cuando eras niño, es algo que simplemente creíamos. Lo aceptaste como parte de tu fe. Si alguien me hubiera preguntado ¿por qué crees que Jesús resucitó de entre los muertos? No estoy seguro de haber podido dar una respuesta. Pero en la actualidad, creo que es importante ahondar en este tema, especialmente con el aumento del ateísmo y el agnosticismo y el escepticismo general hacia la fe. Es importante que también seamos capaces de explicar, ¿por qué? ¿Por qué creer que Jesús de Nazaret no solo fue asesinado y enterrado, sino que resucitó al tercer día? Sí, entonces comentas que hay algunos malentendidos sobre lo que fue en realidad la resurrección. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bien, algunas personas, cuando hablan de la resurrección, en especial en el último siglo, he notado al leer diferentes libros sobre la resurrección que algunos académicos incluso hablan de ella como si fuera solo una afirmación de que Jesús experimentó la vida después de morir. Vaya. En otras palabras, que su alma continuó viviendo o que su espíritu ascendió al cielo después de ser crucificado. Eso es un completo error. Jesús era judío, sus discípulos eran judíos. Cuando decían la palabra resurrección, no se referían simplemente a la inmortalidad del alma de Jesús. Esta es una distinción importante. Los discípulos no fueron por ahí el domingo de Pascua por la mañana diciendo, «Hoy todos, el alma de Jesús se ha ido al cielo», ¿verdad? Eso no es lo que nos dice el Evangelio. Y algunos otros investigadores de ahora, que son escépticos de la resurrección, dirían, lo que la resurrección realmente significa es que Jesús sigue viviendo. El Espíritu de Jesús vive en los corazones de sus discípulos. Bueno, es cierto que el Espíritu de Jesús sigue vivo en nuestros corazones. Es de esperar, ¿verdad? Pero no es eso lo que querían decir cuando decían resurrección. ¿Me entiendes? Es importante entender que la resurrección no es solo la vida después de la muerte, pero como dice el profesor británico del Nuevo Testamento, N.T. Wright, para un judío, la resurrección significa la vida después de la vida después de la muerte. En otras palabras, se trata de la reunificación del alma con el cuerpo después de la muerte, para entrar en un nuevo estado en el que la persona no volverá a morir. Ya veo. Así que no es una resurrección como otra cualquiera. Por ejemplo, si miras los evangelios, la hija de Jairo, Jesús la devolvió a la vida. Fue uno de sus milagros. Se podría decir que la resucitó, pero eso no fue el mismo tipo de resurrección, porque al final, ¿qué pasó con ella? Volvió a morir. Volvió a morir, exacto. Sí. Lo mismo ocurre con la resurrección de Lázaro. Es una oportunidad de seguir viviendo. A Lázaro le sacaron de la tumba. Fue un milagro de verdad. Había estado muerto 3 o 4 días. Pero al final, ¿qué pasa con Lázaro? Él también murió. Hoy no anda por ahí, ¿no? Vaya palo para él, ¿verdad? Sí, le resucitaron, pero también tuvo que morir 2 veces. Sí. ¿Sabes? En fin, seguro que no se lo tomó tan mal, en plan, ya he pasado por esto antes, no os preocupéis. Pero eso no es a lo que se referían los primeros cristianos judíos. Cuando decían que Jesús había resucitado de entre los muertos, no querían decir simplemente que había vuelto a la vida. Querían decir que su alma y su cuerpo se habían reunido en un nuevo estado glorioso, en el que nunca más moriría. Si se leen los evangelios, esto se puede ver claramente. Aquí, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24.
Una historia muy conocida de cuando Jesús, el Señor resucitado, se aparece a los apóstoles cuando están reunidos. Y pensando que están viendo un espíritu o un fantasma le dicen, ¿cómo puedes demostrar que no es un fantasma? Y responde, mirad mis manos y mirad mis pies. Mirad, tocadme. Un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y aún así no le creyeron. Y entonces él dijo, ¿tenéis algo de comer? Dadme un trozo de pescado. Y él lo comió ante ellos. Entiendo. ¿Qué nos quieren decir con eso? Que cuando hablaban de que Jesús había resucitado de entre los muertos, querían decir que estaba en su cuerpo, en un nuevo estado, pero era el mismo cuerpo. Piensa en ello. Las heridas en las manos, las heridas en los pies, ¿qué significa eso? Que su alma y el mismo cuerpo se han reunido. Sí. Así que esto tampoco es reencarnación. Eso también es algo importante. La reencarnación es cuando un alma deja un cuerpo y vuelve a otro cuerpo. No. El cuerpo resucitado de Jesús es el mismo cuerpo que fue crucificado. Pero está en un nuevo estado. Está en un nuevo plano de existencia, por así decirlo. Porque, como se ve en el Evangelio de Juan en el capítulo 20, ¿qué puede hacer él? Puede aparecer de la nada, puede pasar a través de las paredes. Recuerda que dice, las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos. ¿Y eso impide a Jesús entrar? No, simplemente pasa y se les aparece. Entonces el cuerpo resucitado es a la vez el mismo cuerpo de Jesús, pero también es un cuerpo nuevo, en un estado renovado y glorioso. ¿Me explico? Sí, usted mencionó que esto pertenece al contexto judío, y lo que me viene a la mente es la discusión de Jesús con Marta y María en su camino para resucitar a Lázaro. Hablan de la resurrección, pero ¿hay algún pasaje del Antiguo Testamento que pueda ayudar a entenderlo? Oh, desde luego, de nuevo te sorprenderás. Volvemos al libro de Daniel, ¿vale? Este es uno de los libros favoritos de Jesús del Antiguo Testamento, aunque es cierto que en algunos de los primeros escritos del Antiguo Testamento la noción de la vida después de la muerte no está muy desarrollada. Sí. Existe cierta confusión sobre lo que ocurre exactamente después de la muerte. Cuando llegamos al libro de Daniel y también al libro de Isaías 26 y el capítulo 12 de Daniel muestran una expectativa muy clara de que en la era de la salvación, como dijo Isaías, Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en el libro de Daniel dice, es una nueva creación en la que los cuerpos de los santos, los cuerpos bendecidos, ascenderán para que resurjan en una nueva vida eterna. No solo en sus almas, sino también en sus cuerpos. Sí. Pero lo que es único en la resurrección de Jesús es que los judíos esperaban que la resurrección, la que respecta al cuerpo, ocurriera al final de los tiempos para todo el mundo. Pero le sucede en medio del tiempo a un hombre, Jesús de Nazaret, que es como un nuevo Adán, que es el principio de esta nueva creación. Así que cuando Jesús se presentó a los apóstoles, ellos como judíos ya tenían una cierta noción de este concepto. Claro. Aunque estuviera aún en gestación, solo les quedaba creer en lo que presenciaron. En lo que le sucedió a este hombre en medio del tiempo, de hecho, ¿recuerdas que mencionaste que Marta y María acuden a Jesús después de morir Lázaro? Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y si recuerdas, Marta dijo, oh, yo sé que Lázaro resucitará el último día. Así que ella está pensando en la resurrección colectiva al final de los tiempos. Y Jesús responde, no, tú no entiendes. Yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir que lo que experimentaría todo el mundo al final de los tiempos le ha sucedido a él en medio del tiempo. Esa es la clave. Ahí se muestra la magnitud de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que los expertos solo atienden a la interpretación que dan los evangelios de lo que fue la resurrección y lo que le ocurrió a Jesús? Pues los estudiosos contemporáneos que creen en la resurrección son muy similares a los primeros cristianos, que también creían en ella. Si se observan los relatos de los evangelios con detenimiento, existen 3 razones clave para creer que Jesús fue realmente resucitado de entre los muertos. Antes de nada quiero hacer un apunte. Hoy en día se dice mucho eso de los primeros cristianos creían en la resurrección porque era una época muy primitiva, en otras palabras, que eran muy inocentes, y que creían en lo que fuera. Pues bien, eso no es cierto. No casa con la evidencia que tenemos. En primer lugar, incluso los antiguos sabían que si alguien muere, pues muere. Así funciona la vida. Eran conscientes de ello, igual que lo somos ahora. De hecho, lo que más ridiculizaban los que se oponían al cristianismo era la creencia en la resurrección. Piensa en Pablo en Atenas, en Hechos 17, nos habla de la creación y el Salvador.
y todos le siguen la corriente. Pero una vez que llega la resurrección de los muertos, la idea de que el cuerpo y el alma se reúnen, los filósofos griegos dicen, bueno, vale, muy bien, pero esto es, ya sabes, ridículo, no coinciden con él en eso. Así que la gente de la antigüedad era tan escéptica como lo podríamos ser nosotros en la época actual. De hecho, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te dicen que cuando los apóstoles se encuentran con Jesús resucitado, ¿sabes cuál fue su primera reacción? Dudar. Sí. En todas las versiones dice dudaron. ¿Cuáles fueron sus razones para creer? Pues había tres. La primera, la tumba vacía. La tumba fue la primera señal de que algo había pasado con el cadáver de Jesús. Claro. Esto es muy importante. El cristianismo no es solo una idea, no se trata solo de la vida después de la muerte. Algo le ha sucedido a un cadáver, ¿entiende? Cuando encontraron la tumba vacía, se dieron cuenta de que algo le había pasado a su cuerpo. No obstante, las tumbas pueden vaciarse por otros motivos. Sí. En otras palabras, la tumba vacía era una de las claves necesarias para creer en la resurrección, pero no era suficiente, ¿verdad? Vale. Alguien podría haber robado el cuerpo. Así es. De hecho, ese fue el rumor que circulaba entre los líderes judíos, lo que corroboraba que la tumba estaba vacía. Si hubiesen tenido el cuerpo, se lo habrían inventado, ¿no? Sí, tiene ¿No cree? sentido. Pues bien, la tumba estaba vacía, esa fue la primera razón. Y repito, los 4 evangelios nos hablan del descubrimiento de la tumba vacía el domingo de Pascua. La segunda razón por la que los primeros cristianos judíos creían en la resurrección eran las múltiples apariciones de Jesús en su cuerpo. A sus discípulos, a sus apóstoles, a las mujeres seguidoras como María Magdalena y a otros. De hecho, Pablo nos dice que Jesús se apareció a 500 personas a la vez. La segunda razón principal fueron estas apariciones corpóreas de Jesús, en las que siempre se presenta no como un fantasma o un espíritu. No es como, ya sabes, mi abuela murió y se me aparece en un sueño. Eso no es lo que los primeros cristianos afirmaban. Ellos decían que Jesús, que estaba muerto, se apareció en carne y hueso. Sí. Esa fue la segunda razón, las apariciones de Jesús. Y hubo muchas, las repaso en detalle en el libro. Guío al lector por todas las apariciones de Jesús que están testificadas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Pablo. Vale. Entonces tenemos 4 biografías y las cartas de Pablo que atestiguan las apariciones de Jesús. Pero la tercera y última razón es una de las que a menudo olvidamos, y creo que irónicamente es una de las más interesantes. Si miras los primeros escritos cristianos, como por ejemplo San Pablo en 1 Corintios 15, él cuenta no solo que Jesús se apareció a varios testigos, sino que resucitó de entre los muertos al tercer día, como afirman las Escrituras. Entonces, la tercera razón para creer que Jesús resucitó de entre los muertos fue el argumento de la profecía. Sí. Los primeros cristianos decían que Jesús cumplió las profecías que vaticinaban que el Mesías resucitó de entre los muertos el tercer día. Pero hay un problema. Si uno se remonta al Antiguo Testamento, si busca una profecía que diga explícitamente el Mesías va a morir y resucitar al tercer día, no la va a encontrar. No hay ninguna profecía que nos hable de manera explícita de esto. Así que los investigadores se rascan la cabeza y se preguntan, ¿de qué está hablando Pablo? Exacto. ¿A qué se refiere cuando dice resucitado de entre los muertos al tercer día según las Escrituras? Bueno, Jesús nos da una pista. Si te fijas, Él nos señala un texto del Antiguo Testamento que nos da la respuesta. Este es uno de mis pasajes favoritos de la vida de Jesús. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. A veces la gente lo llama la señal de Jonás. Sí. Sí, seguro que lo has escuchado antes. Pasó que, mientras él se encargaba de su ministerio público, algunos de los escribas y fariseos, básicamente, lo pusieron a prueba. Dijeron, si todos dicen que eres el Mesías, demuéstralo. Le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres una señal. Y escuchen lo que dice Jesús. Él les respondió, la generación mala y adúltera demanda una señal. Pero esa señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí uno que es mayor que Jonás. Vale. Eso es como un zasca del siglo I. ¡Boom! Les dejó callados. He aquí uno que es mayor que Jonás. Jesús se remonta no a Isaías o Jeremías o algo como las profecías. Nos remite al libro de Jonás, como una explicación de la resurrección, como una señal para creer.
Durante años estuve leyendo ese pasaje sin saber cómo interpretarlo, hasta que supe entender que estaba haciendo un paralelismo. Ya veo. Jonás está en el vientre de la ballena 3 días. Jesús está en la tumba 3 días. Jonás sale, Jesús sale. Pero siempre pensé que era como... No que fuese un mal paralelismo, pero no me parecía muy convincente. Sí. En parte porque la historia de Jonás parece muy poco creíble. Quiero decir, ¿cómo podría un hombre vivir durante 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena? A ver, ¿está como en Pinocho? ¿Recuerda la película de Pinocho con Geppetto? Sí. Tenían dentro una balsa, fuego y también pescaban. Quiero decir, ¿qué respiraría durante 3 días y 3 noches? ¿Qué comería? Entienda que el relato es difícil de creer. ¿Y por qué iba a señalar a Jesús esa historia para validar su propia resurrección? Bueno, entonces volví a leer el libro de Jonás, y no solo en inglés, también indagué en los términos en hebreo. Sí. Así que si vamos al libro de Jonás, una de las cosas que se aprecian es que en hebreo, en el texto original, nos da algunas pistas de que Jonás no está vivo durante 3 días y 3 noches, sino que realmente muere. Bueno, sí. Voy a leer esto, pero la mayoría ya conocemos la historia de Jonás, que se lo tragan, pero mire las palabras de la oración que Jonás dijo. Dice... Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo, «Invoqué en mi angustia al Señor, y Él me escuchó. Desde el seno del Seol clamé, y oíste mi voz». Y luego dice, «Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la fosa». Esas 2 palabras, la fosa y el Seol, ¿qué significan en el Antiguo Testamento? Si lo has leído sabrás que el Seol es el reino de... Los muertos. El reino de los muertos. Sí. Exacto. En algunas tradiciones judías antiguas, lo que se decía era que Jonás murió, descendió al reino de los muertos y luego, al 3er día, fue devuelto a la vida. Sí. La historia de Jonás, desde la perspectiva judía, es la historia de una muerte y una resurrección. Y entonces, ¿qué hace Jonás después de ser escupido del vientre de la ballena? Dice... Y ordenó el Señor al pez que vomitase a Jonás en tierra seca. Después la palabra del Señor vino a Jonás por 2ª vez y dijo, «Álzate». Cum, levántate, es la misma palabra que usa Jesús con la niña. Es cierto. Talita cumi, levanta pequeña. Y luego Jonás va a la ciudad pagana de Nínive, la capital de Asiria, y predica allí y toda la ciudad se convierte. Comienzan a adorar al único Dios de Israel y se arrepienten de sus pecados. Muy bien, ahora que tenemos en mente ese trasfondo judío, volvamos a la proclamación de Jesús. Piénsalo de nuevo. No se dará ninguna señal a esta generación excepto la señal de Jonás. Sí. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena y luego resucita de entre los muertos, por así decirlo, del mismo modo el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra y luego resucitará. ¿Y entonces qué sucederá? Al igual que Jonás predicó a los paganos y se convirtieron, toda la ciudad, ahora los apóstoles de Jesús van a ser enviados a los 4 rincones de la tierra. ¿Y qué pasará? Vale. No solo 1 o 2 ciudades, sino todo el mundo, todo el imperio romano pagano, dentro de unos siglos, va a empezar a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, es fascinante. Tengo 2 preguntas. Claro. Puede responder en el orden que quiera. Dígame. La primera es, cuando mencionó cómo Jonás vuelve vivo después de salir del pez, ¿eso fue como resucitar o fue una resurrección? Sí. Y la segunda es, ¿afecta el poder de sus afirmaciones que algunas personas digan Jonás es simplemente ficticio? Esa pregunta es muy buena. 2 cosas. En primer lugar, definitivamente se caracterizaría porque es resucitar. Jonás, aunque es devuelto a la vida para completar su misión e ir a predicar a los ninivitas, al final muere. Sí. De hecho, su tumba estuvo localizada hasta la actualidad. Fue destruida hace poco por los conflictos que hay en Oriente Medio. Pero la tumba de Jonás fue un lugar sagrado y de peregrinación para muchos cristianos durante siglos y siglos, lo que en realidad nos lleva a la segunda pregunta. Es cierto que muchos académicos afirman a día de hoy que el libro de Jonás es más bien una parábola o una alegoría. En la traducción antigua, judía y cristiana, siempre se le consideró una figura histórica. Por eso mismo, a veces lo que los investigadores en la actualidad dicen es, bueno, esto es demasiado milagroso, no pudo ocurrir de verdad, debe ser ficción y no historia. Pero los antiguos judíos y cristianos no pensaban así, porque ellos creían que Dios era omnipotente, que Dios era todopoderoso, ¿no es así?
Obviamente debería ser así, porque los cristianos creen en cosas como el nacimiento virginal, ¿verdad? Sí, exacto. Quiero decir, la gente antigua sabía también que las vírgenes no tienen bebés, así que la concepción virginal fue milagrosa, la resurrección de los muertos fue milagrosa. No se puede juzgar un libro solo por si contiene eventos milagrosos Ya. o no. Los antiguos cristianos veían el libro de Jonás, esta narración, como algo similar a otras narraciones proféticas. Una narración histórica o que al menos se basaba en personajes históricos. Y una de las razones por las que pensaban eso es porque había una tumba del profeta Jonás que podían visitar como una figura histórica. Así que, en definitiva, Jesús parece estar presumiendo de la facticidad o el valor histórico de Jonás, porque, de lo contrario, estaría utilizando una figura ficticia para señalar el hecho de su resurrección. ¿Tiene eso sentido? Entiendo lo que Por lo dice. tanto, él está hablando a los judíos. Él es judío. No hay motivos para creer que Jesús o los primeros judíos a los que se dirigía pensaran en Jonás como algo más que una figura histórica. ¿Lo Sí, entiende? ¿Tiene lo sentido? entiendo. Me ha surgido una pregunta. Jonás no fue la primera persona que resucitó de entre los muertos en el Antiguo Testamento. Tenemos otras No. dos figuras. Entonces, ¿por qué no referirse a otras? ¿Por qué es Jonás mucho más significativo que otras personas que también resucitaron, como en las historias de Elías? Exacto. Creo que tiene que ver con el hecho de que la resurrección de Jonás no termina con la resurrección. En otras palabras, el milagro de Jonás no es solo que haya resucitado de entre los muertos, es también que convirtió milagrosamente a los paganos. Vale. Por lo tanto, hay un doble milagro. Jonás vuelve de la muerte y convierte a los paganos. Pues lo mismo ocurre con el nuevo Jonás, Jesús de Nazaret. Porque cuando resucita de entre los muertos, envía a los apóstoles y en contra de lo que se esperaba, ¿qué ocurre? Una ciudad pagana tras otra comienza a convertirse. Ahora, hay que entender que durante siglos los profetas estuvieron diciendo: un día las naciones paganas adorarán al Dios de Israel, un día los paganos se convertirán, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y sin embargo, en el tiempo de Cristo los paganos adoran a ídolos, son politeístas, no cristianos, están dominando al pueblo judío, no parece ni siquiera concebible que se conviertan y comiencen a adorar al Dios de los judíos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús entra en escena. Vive su vida, sufre, muere y resucita. Y entonces, ¿qué sucede después de la resurrección? ¿Cuándo fue el momento en que los paganos comenzaron a convertirse? Fue después de la resurrección de Jesús de Nazaret. Así que les diría: mirad a vuestro alrededor. Esto ha ocurrido hasta el día de hoy. Las naciones del mundo, los no creyentes del mundo, todos los continentes están invocando el nombre de Jesús y adorando al único Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que hizo el mundo. ¿Cómo explicas eso, Noah? ¿Es solo una coincidencia que los profetas lo hayan dicho durante siglos y que por casualidad coincida con la resurrección de Cristo? ¿O es la providencia? ¿No será que todo esto forma parte del plan de Dios? Creo que esto último tiene más sentido, que el cristianismo no es una religión hecha por el hombre, es una religión hecha por Dios. Y el argumento de la profecía, el signo de Jonás, nos muestra que Jesús de Nazaret era quien decía ser, no solo el Mesías, sino el Hijo Divino de Dios. Me alegro de que hayas dicho estas últimas palabras, porque solo contando el Evangelio como es en realidad y no considerándolo como un escrito anónimo o creyendo que no lo escribieron quienes originalmente creíamos, o defender de que Jesús realmente no afirmó ser Dios, todo es una especie de mensaje cristiano. Debe proclamar el mensaje al mundo como realmente es para que tengan la oportunidad de convertirse y escuchar la historia del amor de Dios hacia nosotros y su Hijo, ¿no cree? Estoy absolutamente de acuerdo. Quiero decir, esto es una buena noticia, ¿no? Pensar en el hecho de que Jesús de Nazaret es el único fundador de cualquier religión mundial que fue profetizado. No hay profecías de Mahoma, no hay profecías de Buda, pero tenemos estas profecías de Jesús que se remontan a siglos antes de que Él estuviera aquí. ¿Por qué? Para que pudiéramos saber cuándo llegaría. Porque este era el Dios del universo, vino a nosotros para cumplir su palabra y para salvarnos, para mostrar su amor por toda la humanidad, a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Si esto no es la buena nueva, no sé lo que es. Dr. Bram Petrie, hemos sido bendecidos con estas 5 conversaciones. Oírle decir lo que dicen las Escrituras al pie de la letra para que podamos salir al mundo, como hizo Jonás en su día, y proclamar los maravillosos hechos de Dios en nuestro canal. Muchas gracias por estar con nosotros. I really appreciate it. Thanks for giving me the opportunity to talk about the case for Jesus. I hope that we can share this news with as many people as possible.